Shalom, amados hermanos, apreciado amigo Carlos González. Gracias por la pregunta y bueno, espero que a ti y a todos les haya aportado mi perspectiva, mi propuesta, mi estudio sobre este asunto de Medio Oriente, que tiene aristas muy grandes, ¿no? Un tema interminable. Pero aquí vamos a hoy día, mañana, poder estar dialogando de acuerdo a las preguntas. Entonces ahí se confirmará qué es lo que el grupo quiere saber. Muy bien, con respecto al Edén, ese es un tema que la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras, tan contundente como tan indefinible, o sea, no define eh, de manera entendible para nuestra geografía, nuestra topografía mundial actual. No encontramos una respuesta para las dimensiones de el, la palabra del Edén, en la palabra del Señor. Pero podemos inferir algunas cosas interesantes que nos permitan entender, nos den luces, nos den mayor una perspectiva un poco más clara, o en algunos casos razones para tener unos debates o unas conversaciones. Bueno, se menciona el Éufrates y se menciona el Tigris, que son eh, río Éufrates sobre todo, que es un río que se escucha en el Génesis. Lo vemos, ahí está nombrado, pero también vemos lo que es la tierra prometida y también sospechamos en cuanto a dimensiones de la tierra prometida, sospechamos por causa de que Elohim manda a Abraham hacia lo que es la media luna fértil, hacia Canaán, llamado Canaán, ¿verdad? La tierra bendita tomada por un pueblo maldito, que es el pueblo de Canaán. Entonces, sospechamos de por qué el Señor consagra la montaña. Decimos, bueno, ¿y por qué esa montaña? ¿Y por qué el Señor saca a Abraham de allá de Ur de los Caldeos? ¿No? Entonces, hay dos respuestas que yo puedo dar que me dan luces y que puedo meditar en ellas. Una, la tierra prometida era desde la zona de Mesopotamia hasta el Bajo Egipto, hasta el Nilo, ¿no? Y todo eso era el Edén. Recordemos muy claramente que Edén fue un lugar que el Señor separó para colocar a Abraham, a Adán y a Eva. Entonces tenemos la tierra que el Señor restauró y creó le permitió que haya mares y continentes. Eso dice Génesis 1. Se descubrió lo seco. Eso seco ya estaba dentro de esa tohu bohu y de esas aguas desordenadas. ¿No es cierto? De ahí sale lo seco, que ya era una creación que existía antes. ¿No? Porque no es que el Señor dice, ahora aparezca la tierra, no, descúbrase lo seco. Y luego ese desorden que había hidrológico o hídrico o acuífero, el Señor lo reorganiza y lo llama mares. Pero en algún lugar el Señor establece un lugar llamado Edén. Y en Edén planta un huerto. Son tres cosas que tenemos que diferenciar. Edén es un lugar específico y en ese Edén el Señor labra, el mismo Elohim. Mi opinión personal es que eso lo hizo Yeshua, ¿verdad? No el Padre. Elohim pone un huerto y ahí pone al hombre. Pero al hombre lo hizo de la tierra del resto, o sea, de los continentes, de algún lugar sacó la tierra para hacer al hombre. Pero lo trajo y lo puso en Edén. Muy bien, ahora, cuando el hombre peca, entonces es expulsado de esa zona geográfica. Ahí es donde encaja que puede ser obviamente
tiene que estar ubicado aquí en medio, en el cercano oriente. Tiene que estar ubicado, es la lógica más elemental. Pero no tenemos confirmaciones, ¿no es cierto? No tenemos confirmaciones exactas, ¿no? Pero es una inferencia bastante lógica y bastante aceptable. La otra es de que aunque era ese lugar, era también otra dimensión. O sea, había una dimensión diferente en la cual se movía Adán y Eva, ¿no es cierto? Pero en un lugar, en una dimensión diferente, en un orden de cosas diferentes. Eh, Tiene mucho sentido. Pero la anterior me parece más ecuánime, más tranquila y más aceptable. La otra no deja de ser aceptable porque la Biblia nos habla del cielo, de la tierra, de los cielos, ¿no? Porque tendríamos que entender dos cosas. O estaban en otra dimensión, la cual ellos son expulsados, y esa dimensión está a nivel de todo el planeta y no la podemos ver hasta que no seamos renovados. Ese sería el cielo, ¿no? Al cual no podemos ver o podemos percibir lo que somos creyentes, al cual esa dimensión será restaurada, ¿no es cierto?, una vez que termine toda la historia de la humanidad. O fue levantada, el Edén fue levantado, fue sacado, fue desaparecido, ese lugar fue levantado, fue desaparecido y quedó tal como lo vemos hoy, como un lugar árido y desterrado. Hay muchos libros antiguos y muchas inferencias. Yo prefiero hacer las mías en base a lo que he venido estudiando durante todas estas décadas, 3 décadas estudiándolo. Por otro lado, yo tendría que terminar diciendo de que a mí me parece bastante lógico de que el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no?, haya estado en un lugar fuera de tierra prometida. O sea, el Edén era hasta Mesopotamia, en algún lugar de Mesopotamia. Y que el árbol de la vida haya estado donde es el monte Moriah. A mí me encanta esa idea, ojalá que así fuera, ojalá yo la pueda demostrar más adelante con otros estudios. Pero me encanta y tiene mucha lógica. Ahí está entonces el árbol de la vida estuvo ahí. Ahí fue donde fue crucificado y resucitado el árbol de la vida, que es Yeshua. Solamente a través de él podemos volver a la vida eterna. Ya estoy metaforizando y esa es un área que no me gusta intervenir mucho, en ciertos casos nomás. Pero es una metáfora bastante cercana a la palabra del Señor, ¿no? Y luego dice la palabra que en el mismo Jerusalén volverán a haber árboles que traigan sanidad a las naciones. Árboles de la naturaleza de Edén, ¿no es cierto? Que cada mes vendrán y comerán y será para la sanidad de las naciones. Entonces, cuando dice que había un ángel revoloteando para que no se entre a Edén nuevamente a comer del árbol de la vida, obviamente está hablando de una dimensión, no de un lugar. No hay ningún lugar donde haya un ángel con una espada y nadie puede entrar. Está hablando de una dimensión, de una estructura, digamos, dimensional diferente a la que vivimos. Todas esas cosas juegan un papel importante para entender todo esto y poder sacar propias conclusiones. Y cómo no entrar a un lindo debate. Shalom. Muy bien, ahí voy con la respuesta para la segunda pregunta. Voy a tratar de ser lo más escueto y directo y claro posible, porque me tomé muchos minutos en la anterior. Mire, para empezar, creo yo de que la salvación en Yeshua Mashiach está prometida a través de la palabra desde la antigüedad. Desde el día mismo en que el hombre cayó y se apartó de Elohim, ya estaba hecha la promesa en Génesis 3 acerca de este hombre que iba a morir, iba a resucitar, que iba a pisar la cabeza de la serpiente y iba a restaurar la raza humana. Yeshua Mashiach. Muy bien, cuando la Biblia sustenta varias cosas que yo voy a decir, no voy a decir los pasajes porque estoy ahorita en mi auto respondiendo lo que he estudiado por años. Igual podemos luego poner los pasajes, no hay problema.
En primer lugar, cuando Yeshua muere y resucita, se abre salvación atemporal. ¿Qué quiere decir atemporal? Desde el día en que inició la historia de la raza humana hasta el día en que termine, la muerte y resurrección de Yeshua abrió la salvación para todos los seres humanos, para todos. Ahora bien, los que están en el pasado y vivieron en justicia, en juicio, serán juzgados de acuerdo a su conciencia, y muchos de ellos eh, están en esa espera. ¿Cuál es quién? ¿Por qué digo muchos de ellos? Porque no sabemos quiénes son, no podemos decir fulano, sutano. Unos dicen que Salomón sí se salvó, otros dicen que no, otros dicen que... Bueno, todos los antiguos, todos los patriarcas no tenían la muerte y resurrección de Yeshua para poder sea borrada la acta de los decretos que había contra ellos. Pero ahora ya está. En el presente igual, para todo el mundo, en el futuro también. Ahora hay una salvedad, que tú necesitas aceptar esa muerte y esa resurrección en tu vida. La tienes que aceptar. ¿Ok? Ese es para toda la cultura judeocristiana. Para todos aquellos que hemos recibido directa o indirectamente este mensaje, no tenemos ninguna otra oportunidad que no sea nosotros aceptar a Yeshua como Señor y Salvador de nuestra vida. La gente que está en otras culturas, que jamás escucharon el Evangelio, tanto en el pasado como en el presente, pues en el presente lo que no escucharon el Evangelio se les aplica lo del pasado, porque no conocieron el mensaje, no hubo nadie que se los lleve. Hay judíos que no han recibido el mensaje de Yeshua y nunca lo van a recibir porque desde que nacieron le dijeron que Yeshua era el Satanás, que era un ser demoníaco, que había hecho daño al pueblo de Israel, que ni se acerque. Y los cristianos son neuróticos, enfermos, que un día te aman y otro día te matan. O sea, en resumen, eso es lo que se le ha enseñado. ¿Cómo vas a juzgar a ese judío que puede haber muerto a los 14, 15 años, 10 años? Puede ser ahorita un rabino y jamás ni siquiera ha mirado ni un solo servicio de nadie, ni ha escuchado jamás una predicación, sino al contrario, fue neutralizado, fue cauterizado contra el mensaje de Yeshua. ¿Cómo lo vas a juzgar? ¿Se va a ir al infierno? Porque él entraría en la categoría de los antiguos. Es una persona que se esforzó en guardar la Torá, se esforzó en cumplir una vida correcta y un hombre piadoso, como muchas monjitas que hay también por ahí en la selva sirviendo al Señor. Muy bien, por otro lado, en el futuro se aplica lo mismo, pero ahí hay una gran responsabilidad de lo que nos hacemos llamar creyentes, porque nosotros tenemos que llevar ese mensaje hasta lo último de la tierra, pero parece que no nos interesa mucho, ¿verdad? Nos interesan otras cosas, otro tema para debatir. Entonces Elohim nos va a preguntar, ¿qué hicimos? ¿A quién le dimos el mensaje? Si le hablamos directo y claramente. Si la persona recibió una revelación y entendió de que tiene que arrepentirse y que efectivamente Yeshua es su Mashiach y le cree y cree en ese mensaje, eso no quiere decir que ya sea salvo, porque la Biblia nos enseña que hay que luchar y esforzarnos por nuestra salvación. Y yo creo que hay personas que justamente ahí donde el Señor también nos va a juzgar a los pastores, a los líderes, a los creyentes, por nuestro testimonio, por nuestro trabajo espiritual, por nuestro discipulado, en lo que corresponde nos va a juzgar y juzgará a cada uno, y muchos de ellos estarán en congregaciones, creyentes, simples, que a lo mejor son muy piadosos en su forma externa, pero niegan la eficacia de ella. Tienen apariencia de piedad, pero no la tienen. No sabemos si en algún momento realmente creyeron en el mensaje como Judas y luego se torcieron. Personas que de repente tienen una revelación mental, pero no llega a haber una restauración espiritual porque no caminaron en la palabra, porque no se dirigieron a crecer en lo que el Señor les habló. Entonces tarde o temprano el pecado los cauterizó, se los llevó, los confundió, y entonces pudieron haber dejado de completar, de terminar, de recibir esa salvación.
Para mí me parece que es muy sano pensar así, me parece un poquito, no es sano pensar de que porque hiciste una oración en una iglesia, ya eres salvo. Me parece insano, eso no es bíblico, además no hay ninguna parte de la Biblia que lo diga. Si hablamos de la palabra confesar, confesar quiere decir vivir, desarrollar, creer, defender. Eso es confesar, es toda una vida. Entonces debemos ser meticulosos, como dice la palabra, debemos ser esforzados en guardar nuestra salvación y defenderla, ¿no? Y mantenernos firmes. Aparte de esto, habría que agregar de que hay personas que nunca van a ser salvas, también lo dice la Biblia, es completamente bíblico. Hay vasos de ira, hay gente que están mutados ya física y espiritualmente. Y me parece que ese fue el caso de los descendientes de Can, especialmente en Canaán, que el Señor los mandó a desarraigar. Si ustedes leen con avideza o con un poquito de responsabilidad los pasajes de Génesis que les he dejado para que lean, van a ver de que el Señor en el capítulo 37 de Génesis le dice a, a Moisés, no, perdón, en el Éxodo, en el libro de Éxodo, perdónenme, no me acuerdo ahorita el capítulo, si es 7 o 17, pero es con 7, es el Éxodo, le dice, desarraigarás a Amalek, lo desarraigarás. O sea, Elohim da pena de muerte para ciertas cosas, pero Israel no lo hizo. Y dijo, entonces, porque estaré peleando generación tras generación con Amalek. Pueden ser que sean seres mutados, que incluso pueden trascender eras y generaciones. Eso también es bíblico lo que estoy hablando, nada más que hay que hilar fino. Por eso el Señor los quería desarraigar, pero el hombre es muy bueno, el hombre es más bueno que Dios. Eso se llama religión. Y por esa razón es que es tan ineficaz todavía y hasta el día de hoy, tan ineficaz la predicación del Evangelio por parte de todos nosotros. Otra vez me tomé 8 minutos, un tema muy apasionante. Me gustaría discutirlo con Carlos César González y no sé, el ministro Salomón, con Ubri, personas así que les gusta profundizar y podamos hacer un debate que sea no de carcoma, sino de edificación para los oyentes, siempre con altura, siempre sabiendo que el otro puede pensar diferente y también puede tener razón. No me gusta hablar con personas, menos si se hacen llamar maestros, que creen que tienen la razón. En la Biblia, las doctrinas, como todas las que acabo de mencionar en este momento, todas son interpretativas. Son interpretativas. Son hay diferentes maneras de explicarlo y todas son respetables. Y siempre el que habla tiene que saber que puede aprender algo nuevo y respetar la posición del otro. Así vamos a crecer. Porque el amor es indescifrable y es inexplicable. Y el amor que nos envuelve es el que realmente nos ha salvado en el Mashiach. La salvación en Mashiach es un proceso constante, donde siempre estamos en arrepentimiento, en un proceso constante de arrepentimiento, de limpieza y de acercamiento al Señor, y en Él vamos creciendo. Algunos van para atrás, otros van para adelante. Debemos todos ir para adelante. Y entonces en ese proceso es inexplicable, no se puede hacer grandes doctrinas de eso. Justamente las denominaciones, al crear sus doctrinas sobre la salvación, es que le han cerrado la puerta a muchos y han detenido un evento que debería ser bastante libre, bastante espontáneo y bastante lleno más bien de amor y comprensión, como la que tenía Pablo con todos los gentiles, todos los griegos, la manera en que él les hablaba, la manera en que él les dejaba que desarrollen las cosas de acuerdo a su cultura. Muy bien, otra vez, 10 minutos me tomé, no lo puedo evitar, perdónenme. Les amo. Shalom. Amado pastor Jesús Reyes, gracias por compartir, por interactuar y sí, con mucho gusto. Efectivamente, más o menos tenemos como una perspectiva un poquito distinta en cuanto al hecho de que, ahora, no voy a hablar en cuanto al hecho de que si es que hay un remanente que ha sido guardado de la Iglesia Católica, y justamente yo pues soy latino, yo nací en Perú, aunque soy judío y por eso hablo español, porque nací en Perú, ahí aprendí, pero también aprendí la cultura y los judíos y los cristianos y no sé, cualquier otra denominación religiosa,
pues no sé, los sintoístas. Cualquiera de ellos podemos tener convicciones religiosas en Latinoamérica, pero nuestra cultura es católica. Y ahí nomás ya tenemos una cosa compleja de trabajar para hacer cambios en nuestra vida. Entonces, está muy bonito lo que usted dice de Isaías, y el hecho de que siempre el Señor se reservó un remanente y siempre el Señor bendijo a un pueblo, pero justamente yo creo que viene en el sentido de que tenemos la cabalidad y la fortaleza de aceptar. Ahora voy a hablar de mí, para no meter a todos los cristianos o a todos los creyentes en el mismo saco. Voy a hablar de mí. Yo, por ejemplo, estuve buen tiempo en una congregación carismática que era casi pentecostal. Ahí aprendí muchas cosas, tengo los mejores recuerdos de mi vida. Ahí me presentaron ellos a Yeshua, me dijeron, tú eres familia de Yeshua, allá en Perú, ¿no? Tú eres familia de Abraham, me sentí tan tocado por el Señor y luego posteriormente le entregué mi vida a Yeshua. Creo que mi proceso fue largo, en un comienzo fue así muy apoteósico, pero luego tuve enfriamientos y entré en un proceso de conocer el Mashiach. Y creo que esa congregación hermosa, de la cual tengo un montón de recuerdos, me hacía desarrollar actividades paganas sin darse cuenta, como por ejemplo la Navidad, ¿no es cierto? O ciertas doctrinas que son completamente pertenecientes a un trasfondo grecorromano, por ejemplo, conceptos. Y ahora lo veo y lo recuerdo y no tengo nada contra esa congregación, pero acepto que evolucioné, que trascendí. Cuando llegué a Israel, me metí fuertemente en el judaísmo, me encontré no solamente con mi pueblo, sino con la religión de mis ancestros. Mis ancestros estoy hablando recientes, no de la época bíblica, y porque en la época bíblica jamás hubieran practicado el judaísmo. El judaísmo es una religión muy rara. Y encontré que en el judaísmo había muchas cosas paganas, gracias a a la guía del Ruach. Y aunque usted no lo crea, después de haber estado tan choqueado con lo que me pasó al ver a las enseñanzas rabínicas que estaban llenas de cosas helénicas, grecorromanas, donde también hay gente honorable y hay mucha gente sincera, me volví enemigo de los cristianos, porque me di cuenta de todas las mentiras que nos han enseñado los supuestos padres de la iglesia, los supuestos doctores de la fe, los primeros padres apostólicos, como le llaman, toda esa enseñanza de alguna manera vaticana, con muchas enseñanzas que tienen buena voluntad, pero que no son verdad. Entonces todo ese proceso lo viví y me sentí como defraudado del cristianismo, pero luego me di cuenta que no tenían ningún derecho porque los cristianos buscan a Yeshua, buscan al Señor, son creyentes, muchos de ellos son salvos, muchos de ellos son gente que realmente está con el Señor, pero hay una buena cantidad que no. A mí no me interesa saber quiénes son ellos, me interesa yo no estar en ese grupo y tengo temor y temblor de ello. A eso me refiero. En ese sentido creo que estamos ambos de acuerdo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ese remanente que usted dice que hemos sido librados de la cultura grecorromana, entonces cuénteme usted, por ejemplo usted, cuénteme qué cosa el Señor le mostró en los últimos años sobre las cosas grecorromanas que ha dejado o de la denominación donde usted las recibió. Por ejemplo, bueno, no me la tiene que contar, simplemente le digo, medite en ello. O todos los hermanos que están escuchando, mediten en ello. Ese es mi mensaje como hebreo, como alguien que conozco la palabra en un contexto original. No sé si es el mejor contexto, pero por lo menos es original. Desde ese punto de vista. Antes era más criticador y más como un poco, mi corazón no estaba correcto, ¿verdad? Porque atacaba. Pero también mi corazón no estaba correcto cuando eufémicamente pensaba de que todo lo que están cristianos o todos los que confiesan a Yeshua no tienen doctrinas cerradas. Todos estamos en un proceso, pero hay algunas cosas que sí están bastante evidentes, como por ejemplo, no sé, celebrar el domingo como si fuera realmente el día, domingo gregoriano, no me refiero al domingo bíblico, el domingo bíblico es otro. El domingo gregoriano, que es el día del Señor, y esto es una enseñanza vaticana, ¿verdad?
que luego el mundo evangélico lo toma. Y a mí no me preocupa el domingo, ni ando peleando con eso, ni creo que hay que guardar el Shabbat porque es sábado. Yo creo que hay que guardar un día de descanso después que es el séptimo día, después de 6 días de trabajo. Y creo que hay que guardar un tiempo para nosotros con el Señor. Y ahí, por ejemplo, tenemos una cultura bastante grecorromana, no bíblica, y hemos fallado bastante en eso a nivel cultural, pero también entró dentro de la iglesia. Y así hay varias cosas. Pero el tema es reparar, restaurar, escuchar, mejorar. Ese es el punto, ¿no? Creo yo. Bueno, espero que sirva de algo. No sé si mi respuesta está realmente enfocada en lo que usted dijo y también he tratado de buscar los puntos en común. Abrazo fuerte, pastor. Gracias por sus palabras. Amado Pastor Salomón, pues aquí voy a tratar de responder todas las preguntas posibles y siempre tratando de que haya fluidez para otros hermanos. Muy bien, entonces dice, mm, ¿quiénes son Edom y Moab? Edom viene de la palabra Adón. Realmente Edom y Adón es lo mismo, significa rojo. De ahí viene la palabra Adam. Adam es el nombre del primer hombre, como fue hecho de la tierra, y la tierra es roja, por eso se llama Adamá. La tierra se llama Adamá, o en otras palabras, roja, o materia roja. Y el hombre fue hecho de la materia roja, y por eso se le puso rojo. Realmente, Adán quiere decir rojo, o en todo caso, también lo podríamos traducir, sin lugar a dudas, como ser hecho de la tierra. Muy bien, pero vamos a Edom. Edom quiere decir rojo porque Esaú era rojo. Los descendientes de Edom son los descendientes de Esaú. Los griegos le llamaban idumeos. Antes habían varios pueblos idumeos, uno de ellos casi una especie de reino pequeño. Estaba al sur del mar, entre lo que es Beersheba, el centro del Negev y el sur del Mar Muerto. De ahí viene el infame Herodes, ¿no? Herodes era idumeo, por lo tanto Herodes era enemigo de Israel y descendiente de Esaú. ¿Quién era Moab? Moab es un pueblo hay dos pueblos hermanos, Moab y Amón. Amón y Moab son pueblos descendientes de las dos hijas de Lot que tuvieron una relación incestuosa con su padre para que haya progenie. De ahí vienen estos dos pueblos. Me acuerdo siempre, voy a decirlo siempre, la moabita Ruth. Ruth, el Señor no se detuvo en cuanto al pecado de los padres y dio favor a una mujer que se acercó con humildad y determinación a los pueblos de Israel, en realidad al Dios de Israel, a Elohim. Ok, voy a ir a la pregunta 3, que está más sencilla. Si se está, sobre quiénes están proyectando la reconstrucción del templo? Si podemos hablar de la ubicación. Muy bien, la ubicación del templo es sabido que estaba sobre el monte Sión, que es el monte Moriah o el monte del templo, ¿no? La era de Nacón. Entonces, ahí es donde estuvo el templo, pero es una explanada más o menos grande y la precisión exacta de dónde estaba el templo podría ser al lado de la mezquita, pero también podría ser donde está la mezquita. No se puede negar, tampoco se puede afirmar. ¿El gobierno de Israel le interesa reconstruir el templo? No. Al rabinato, escúchenme bien, rabinato oficial de Israel, ¿le interesa reconstruir el templo? No. ¿Están haciendo algo por hacerlo? No. Si lo están haciendo es súper ultra secreto que no nos hemos enterado. Los que están reconstruyendo el templo son entidades particulares de rabinos que no son reconocidos por el rabinato de Israel como personas designadas u oficiales. Algunos han sido denunciados, algunos están mal vistos por las autoridades israelíes, por el gobierno, más que nada por los rabinos, ¿no? Entonces no hay nada oficial, ¿verdad? Por si acaso. Cuando haya oficial yo les avisaré inmediatamente. Y voy a estarle mandando noticias de Israel a ustedes también aquí en el grupo. Le voy a pedir autorización al pastor Salomón, porque yo estoy mandando siempre en toda mi red y también a algunos amigos informaciones de 2, 3 minutos cuando son cosas importantes. Pregunta 4. ¿Qué papel juega en Medio Oriente el tema de los recursos energéticos? Sí, el papel que juega en Medio Oriente el tema de los recursos energéticos es que el mundo todavía es un mundo petrolero. El mundo se mueve en base a la energía del petróleo.
Y Elohim permitió que estos por eso les decía que los judíos, los árabes sunitas, que en su mayoría son descendientes de Ismael, creo yo, en mis estudios que tengo, no soy experto en la materia, Arabia Saudita, todos estos países tienen mucho petróleo, ¿no? Ahora también están los otros que andan muy enojados, ¿verdad? Por eso el Golfo Pérsico tiene muchísima tensión militar. Tenemos que entender que el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz no crean que solamente hay barcos petroleros que sacan el 30% del petróleo que viene de Irán y luego viene de otros países también, Arabia Saudita. Bueno, Arabia Saudita puede sacar también por el mar Pacífico, pero porque tiene las conexiones, pero la mayoría de los países que están en el Golfo sacan por ahí. Entonces, hay muchísimos barcos militares de diferentes potencias del mundo. Es una zona, diríamos, militar, muy tensa. Eh, la mayoría del mundo se nutre del petróleo que sale de Medio Oriente, pero tienen que tomar en cuenta esto. Estados Unidos es el productor de petróleo más grande del mundo hoy y el país con mayor cantidad de reservas petroleras. Estados Unidos también tiene gas. Fíjense ustedes Venezuela, cuarto productor en el mundo y miren dónde está, en nada. No es solamente tener el petróleo, hay que saber manejar la política y no son tan malos en eso los países árabes. Han sabido manejar sus hilos. Y obviamente hay un gran número de ellos que están unidos a Estados Unidos, con ciertos países europeos y manejan estos recursos energéticos y los súper inconmensurables riquezas que reciben por ellos de una manera bastante política. Ahora bien, ¿Israel qué tiene que ver en todo esto? Israel es como la policía pues de Estados Unidos o de Occidente ahí, metido en medio de todos ellos, por eso les molesta tanto. Porque Israel no tiene petróleo. Con las justas acabamos de descubrir un poco de gas que nos va a ayudar mucho en nuestra economía. Pero Israel tiene tecnología. Entonces Israel vende tecnología a todo el mundo y una de las razones por las cuales los países árabes se alegran algunos, los que están ahora, ¿no? Emiratos Árabes, Bahrein, ya vienen, va a entrar Omán, va a entrar Arabia Saudita también. Arabia Saudita ya hace negocios con Israel hace mucho tiempo, solo que calladitos. Todos ellos quieren la tecnología de Israel y quieren hacer negocios con Israel. Entonces, entendemos que estos países van a vender a Israel el petróleo más barato. Me imagino que bajará la gasolina aquí en Israel, porque antes nos tenían bloqueados, nos tenían vetados, ¿no? Pero hay muchísimos árabes palestinos muy ricos aquí en Israel y muy preparados y muy bendecidos con respecto a su participación social, educativa, incluso política. Hay 14 senadores, 14 congresistas palestinos en el Congreso israelí. Así que la puerta la tienen abierta. El problema es la manera en que ellos operan. Todas esas cosas las han venido observando los países árabes negociantes y se está creando un equilibrio potente. Estados Unidos intervino, Estados Unidos detuvo la perspectiva anárquica y belicosa de Irak. ¿Por qué razón? Pues es otro tema. Lo importante es que la detuvo y también de alguna manera ha permitido que suceda lo que está sucediendo en Siria. Arabia Saudita está metido en Libia, otro país bien poderoso en recursos, pero donde también Estados Unidos de alguna manera participó en detener ese país. Entonces, el petróleo y los recursos energéticos hace que el mundo mire para acá. Si no hubiera eso, no mirarían para acá. Así de simple. Después de lo que he hablado, entonces me voy a la pregunta 5, que es, ¿cuál considera sea el mayor problema en Medio Oriente, religioso, económico o político? El problema, miren, la política depende de la economía, entonces ningún problema político es de origen político, sino es de origen económico. Entonces volvemos al problema energético. Que Elohim
desarrolle sus cumplimientos proféticos a través de estos intereses humanos que son geopolíticos, en otras palabras, económico-políticos, es otra cosa, ¿no? Pero el principal problema es económico, que lo vuelve un problema geopolítico o político. Y religioso son los pretextos. Diríamos que los musulmanes, en el pueblo, la gente que no maneja los gobiernos, los asusan y los mueven para que tengan una idea religiosa del problema. Pero los gobernantes, sinceramente, creo que no. Debe haber uno que otro loco. Probablemente Irán está un poco enojado porque lo han ido bloqueando, bloqueando y bloqueando y de alguna manera se exacerba religiosamente. Pero no creo que el principal problema porque Irán esté enojado con Israel y con Estados Unidos sea religioso. No lo creo. Pastor Salomón, ¿me podría reformular la pregunta sobre Abraham? Porque no le entiendo bien para no lanzar las balas en vano. Si me la puede reformular bien, entonces doy la respuesta. Gracias. Shalom, hermano. Justamente estos escritos que usted acaba de mandar son la muestra de cuánto necesitamos conocer el contexto bíblico, un poco, aunque sea de la lengua, y poder entonces entender desde el punto de vista bíblico qué significa la palabra confesión. Yo confieso, yo tengo la confesión de fe de este tipo, ¿no? Entonces sí, obviamente desde el punto de vista occidental y hay, yo diría, cristiano tradicional, bastante tradicional, está perfecto todo lo que usted ha escrito ahí. Pero de un contexto bíblico podríamos debatirlo bonito y yo le podría dar mi perspectiva hebrea, que es bíblica, no es una perspectiva culturalmente hebrea nomás, porque usted puede hablar hoy con un judío moderno y seguramente le va a responder alguna otra cosa moderna, no sé. Pero en un contexto bíblico acerca de lo que es confesar. Confesar implica lo que dije, una manera de vivir. Yo confieso esto, o sea, mi vida, mi confesión de fe es esta, y fe es acción, o sea, yo acciono en base a esta creencia. Obviamente el punto de partida es aceptar nuestros pecados delante de Yeshua y entrar en la Tevilá, que ustedes llaman bautizo, ¿no es cierto? Entras en Tevilá, entras en purificación como un acto simbólico de un nuevo comienzo. Y eso es algo muy importante y muy poderoso, pero eso no garantiza que vayas al cielo, de ninguna manera. Hay que trabajar en esa área y sobre todo predicar con la mayor idoneidad posible. Hay que ser duros y severos en contra del pecado, menos dogmáticos, menos doctrinólogos y más ir hacia lo que es realmente la transformación de la persona a través de su propia caminar en la práctica de la palabra, de Génesis a Apocalipsis. Dudo que haya un cristiano que pueda caminar firmemente en las cosas del Señor si no practica lo que está escrito en lo que ustedes llaman Nuevo Testamento. Perdón, en lo que ustedes llaman Antiguo Testamento, que para nosotros es el Tanaj, es un libro vivo y eficaz, porque penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, pues yo creo que con eso puedo yo responder a lo que usted escribió. Gracias. Sería bueno que si puede borrar lo que escribió arriba, ¿verdad? O eso que usted escribió fuera de orden y fuera de tiempo. Sería bueno que lo pueda borrar o que por favor, nos ayude a siempre mantener un orden para poder hacer bien las exposiciones. Eso es muy importante, hermano. Y eso sí, es exhortación. No recibí ninguna respuesta de parte suya con respecto a eso. Muchas gracias. Shalom. Shalom, hermano. Justamente estos escritos que usted acaba de mandar son la muestra de cuánto necesitamos conocer el contexto bíblico, un poco, aunque sea de la lengua, y poder entonces entender desde el punto de vista bíblico qué significa la palabra confesión. Yo confieso, yo tengo la confesión de fe de este tipo, ¿no? Entonces sí, obviamente desde el punto de vista occidental y hay, yo diría, cristiano tradicional, bastante tradicional, está perfecto todo lo que usted ha escrito ahí. Pero de un contexto bíblico podríamos debatirlo bonito y yo le podría dar mi perspectiva hebrea, que es bíblica,
no es una perspectiva culturalmente hebrea nomás, porque usted puede hablar hoy con un judío moderno y seguramente le va a responder alguna otra cosa moderna, no sé. Pero en un contexto bíblico acerca de lo que es confesar. Confesar implica lo que dije, una manera de vivir. Yo confieso esto, o sea, mi vida, mi confesión de fe es esta, y fe es acción, o sea, yo acciono en base a esta creencia. Obviamente el punto de partida es aceptar nuestros pecados delante de Yeshua y entrar en la Tevilá, que ustedes llaman bautizo. ¿No es cierto? Entras en Tevilá, entras en purificación como un acto simbólico de un nuevo comienzo. Y eso es algo muy importante y muy poderoso, pero eso no garantiza que vayas al cielo, de ninguna manera. Hay que trabajar en esa área y sobre todo predicar con la mayor idoneidad posible. Hay que ser duros y severos en contra del pecado, menos dogmáticos, menos doctrinólogos y más ir hacia lo que es realmente la transformación de la persona a través de su propia caminar en la práctica de la palabra, de Génesis a Apocalipsis. Dudo que haya un cristiano que pueda caminar firmemente en las cosas del Señor si no practica lo que está escrito en lo que ustedes llaman Nuevo Testamento. Perdón, en lo que ustedes llaman Antiguo Testamento, que para nosotros es el Tanaj, es un libro vivo y eficaz porque penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, pues yo creo que con eso puedo yo responder a lo que usted escribió. Gracias. Sería bueno que si puede borrar lo que escribió arriba, ¿verdad? O eso que usted escribió fuera de orden y fuera de tiempo, sería bueno que lo pueda borrar o que por favor, nos ayude a siempre mantener un orden para poder hacer bien las exposiciones. Eso es muy importante, hermano. Y eso sí, es exhortación. No recibí ninguna respuesta de parte suya con respecto a eso. Muchas gracias. Shalom. Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas de Grupo de Instrucción Teológica. Muy buenas tardes y buenas tardes también aquí desde México, desde Quintana Roo, al hermano expositor, pastor y doctor Benjamín Keposman. Tengo unas preguntas con respecto al pueblo judío, hermano pastor. Una de ellas sería, ¿existe en la actualidad un pueblo judío genéticamente puro, original, que no se haya mezclado en la actualidad? O sea, que sea del pueblo cultural y sanguínea, que sea pura, existiendo en la actualidad. La otra pregunta que sería consecuente a ella: ¿se le puede considerar judío a aquel hijo de judíos que haya nacido en otras naciones o que incluso se haya mezclado genéticamente con otras razas, por ejemplo con los gentiles? ¿Se le puede seguir considerando judío? Esa sería la segunda. Y la tercera, me gustaría que me hiciera una definición más clara y precisa de todos los conceptos, que usted se acuerde de lo que usted ha dicho en cuanto a los conceptos grecorromanos que han estado infiltrando a lo largo del tiempo a la iglesia evangélica y a los judíos y a todo el mundo, ¿verdad? A los católicos, que según los estudios que usted ha tenido, se están practicando en las iglesias evangélicas. Pues nos gustaría saber una lista entera y analizarlo bíblicamente, si estamos en lo correcto o no estamos en lo correcto. Ha mencionado algunos como la Navidad y bueno, más que nada ese ha mencionado, no sé cuáles otras sean, cuáles otros conceptos o pensamientos grecorromanos según ustedes se deben de eliminar y practicar pues la pureza de la palabra de Dios. Por el momento serían esas tres preguntas, y más adelante si se me ocurren o me acuerdo de otras preguntas, se lo haré saber.
Bendiciones, amado pastor Benjamín Creposman. Le saluda el hermano Elier. Dios le bendiga. Shalom, amado hermano Elier. Gracias por tus preguntas y por estar pendiente. Muy bien, aquí va. La primera pregunta que hiciste, ¿cuál sería, eh, dónde estaría el pueblo puro judío? Bueno, muy bien, no existe, no existe. Genéticamente no existe el pueblo puro judío. Hace mucho tiempo se combinó. Es muy interesante porque los pocos porcentajes del ADN o de las cromos o de la genética judía que pueda haber en nosotros los judíos solamente se recupera a través de un testimonio rabínico o que estuviste en una sinagoga o que tienes los documentos y que tienes todo guardado, y así es como nos hemos cuidado todos. Y entonces encuentras que en Inglaterra, en Holanda, hay judíos que han guardado sus tradiciones, nos hemos guardado los nombres, pero igual nos hemos ido mezclando, ¿no? Ha sido tan grave esto desde la perspectiva hebrea, grave para los religiosos hebreos, no para mí. Para ellos grave de que entonces en algún momento en sus decisiones rabínicas, de sus alajot, se dice, que son sus normas, decidieron que solamente es judío aquel que es de madre judía, lo cual a mí me parece antibíblico, ¿no? Pero bueno, pues está bien. O sea, los judíos religiosos y en día la costumbre tradicional del judaísmo es así: te eres judío si eres hijo de madre judía o si te conviertes. Quiere decir que pueden haber muchos conversos en el camino. Por esa razón, cuando los judíos nos juntamos, de lo más que hablamos es quién eres, de dónde vienes, cuál es tu apellido y dónde. Siempre estamos hablando de nuestros ancestros y de dónde venimos. Podemos estar hablando de muchas cosas. Pasa un rato y empieza la conversación, ¿verdad? De ese tipo. Es parte del trauma, creo yo, que tiene todo judío. Es un trauma cultural, espiritual, ¿no? De repente quiere ser judío, de repente no. Es una realidad. Esa sería mi respuesta como judío. Muy bien, ¿cuál es el pueblo que estaría más puro de todas las colonias judías en el mundo? Pues según mis estudios y mis investigaciones, es el pueblo negro, los judíos negros que viven en el África, en el pueblo de Etiopía. Se han hecho estudios genéticos y mantienen entre mínimo un 23% de porcentaje del ADN completamente judío. Ahora, no se sabe de qué tribu, pero ellos sí, ellos, o sea, los científicos no saben, pero el pueblo, los etíopes sí saben, ellos descienden directamente del rey Salomón. Ellos dicen que el rey Salomón y la reina de Saba tuvieron un hijo que se llamó Yehuda y que él fue el que fundó o restituyó o restauró el pueblo de Israel, el pueblo etíope, perdón, un pueblo fiero, un pueblo muy difícil de conquistar, un pueblo muy poderoso y un pueblo al que llegó también el cristianismo con mucha fuerza. El pueblo hebreo, por ejemplo, perdón, etíope, perdón, mantiene dentro de sus libros el libro de Enoch, por ejemplo, y tienen otras costumbres muy interesantes y muy antiguas. Por ejemplo, para conocer bien el judaísmo antiguo, y es algo que yo pienso hacer, viajar a Etiopía. Ya tengo programado viajar a Etiopía con un rabino amigo mío. Es rabino, pero conoce a Yeshua. Vamos a viajar porque hay muchas fuentes de la historia hebrea en la cultura etíope porque se mantuvo pura, mientras que los demás, porque ellos se fueron y se llevaron costumbres y todo y ahí están. Los que tienen menos pureza del pueblo hebreo son los judíos blancos, o sea, porque el pueblo judío originalmente no es blanco, es moreno. Entonces, cuando alguien es blanco, quiere decir que tiene muy poquito de judío, que son los judíos europeos, los judíos de Europa Central, como mi padre, ¿no? Entonces, mi padre viene de Rusia, mis abuelos, mis tatarabuelos vienen de Rusia, luego vienen Moldavia, Ucrania y mi padre nace en Rumanía. Mi madre justamente es de origen etíope y tú vas a ver, si haces unas búsquedas, van a ver de que los judíos etíopes que viven en Israel, que hay muchos, tienen un aspecto semita, o sea, tienen la barba prominente, tienen las cejas pobladas, aunque son negros. Se le nota semitas, que es el tipo que justamente tiene mi madre, ¿no? Y tiene los labios delgados, la nariz no es digamos, tan achatada como el resto de los grupos negros.
Así que esa sería mi respuesta científica y de investigaciones que no solamente... Obviamente hay racismo, ¿no? Ya te imaginarás que los judíos askenazis de Europa van a defender al máximo, que ellos son los más puros. Así que esa es toda una conversación coloquial y un tema bastante interesante de analizar e investigar de la sociedad israelí o de la sociedad o de los grupos judíos en el mundo. Tenemos que aceptar que Elohim lo permitió y no debemos rasgarnos las vestiduras ni ser chauvinistas ni xenofóbicos. Los judíos somos de los pueblos más xenofóbicos. ¿Por qué? Porque venimos acomplejados. Nos han segregado y perseguido por ser judíos durante toda la vida. Así que tenemos esas taras. Y es una de las cosas de las cuales nos limpia Yeshua cuando le conocemos. Pero hay que aceptar que el Señor lo permitió. Fíjense ustedes, Efraín, el príncipe de las tribus, hijo de un egipcio. ¿Con quién se casó Judá? El famoso Judá, de donde iba a salir Mashiach, Ben Elohim, Yeshua. ¿De dónde salió? De cananeas. El Señor les prohibió, pero lo primero que hizo Judá fue casarse con cananeas. Y vemos así, de que hay encastación, que entran los diferentes grupos, porque el corazón de Elohim es que Shem no es porque está elegido para ser adorado por las demás razas. Shem está colocado en el mundo, y lo que venga de Shem, Abraham, Isaac, Jacob, el pueblo de Israel y los creyentes, los cristianos, tenemos un espíritu semita en nosotros. El espíritu del primogénito es para servir a las demás razas, es para amar y salvar a Can, el maldito. Entonces, para eso estamos nosotros, para bendecir, para salvar, y no podemos estar con xenofobias ni con tonterías, ¿verdad? Sin embargo, Elohim ha permitido que todavía los judíos nos mantengamos identificables, porque hay muchas profecías que se tienen que cumplir. Pero cuando me vienen con mucha xenofobia los judíos, porque he tenido muchos debates, yo tengo argumentos muy poderosos, bien históricos y obviamente extremadamente bíblicos para ver que Elohim jamás se ha interesado en mantener ese tipo de pureza. Él buscaba, Elohim enseña otro tipo de pureza, que tiene que ver con el espíritu y con el respeto a los ancestros, que es diferente. Pasando a tu otra pregunta, a ver si no me tomo demasiado tiempo. En otras naciones, ¿cómo los tomamos? Bueno, yo creo que te respondí la segunda pregunta con todo lo que he hablado, ¿no? Los judíos siempre van a defenderse, van a protegerse, somos muy cerrados, que este no es judío, que este sí es judío. Ahora, por ejemplo, los judíos de Medio Oriente, que son como el tipo como yo, ¿no? O como ustedes los mexicanos, ellos se consideran más puros, pero más que nada porque tienen el tipo antiguo. Pero ellos están mezclados con un montón de pueblos árabes. Están mezclados con cananeos, con ismaelitas, con persas. Hay judíos persas, pero a montones en Israel. Son una colonia muy respetada, ¿no? Los judíos que provendrían de Irán hablan persí, se llama el idioma, ¿no? Están los judíos kurdos, que tienen unas mezclas bien interesantes. Luego están los judíos europeos, que hay muchísimos aquí en Israel, sobre todo los que vienen de Rusia. 2 millones de judíos rusos hay aquí. Entonces, no, eso es lo de menos. ¿Ah? Es lo de más y es lo de menos. O sea, yo creo que con la información que les he dado pueden sacar sus propias conclusiones. Bueno, no quiero responder profundamente tu tercera pregunta sobre las listas de las cosas que son grecorromanas. Sí, de acá a 1 o 2 meses puedo hacer una disertación y quizá pueda yo invitar a algún otro exponente para hacerlo juntos y poder hacer 1 o 2 semanas, ¿verdad? Bien explicaditas sobre estos temas con mucho respeto, ¿no? Pero sí quiero responder algo de mi perspectiva. En primer lugar, la razón por la que yo digo esto no es porque yo diga que se tiene que dejar todas las costumbres grecorromanas para hacer todo completamente bíblico. No, porque eso, yo no soy juez, ni me corresponde a mí decir que está mal o que está bien. Lo que a mí me corresponde es responsabilizarme de lo que yo voy a hacer y si soy maestro de lo que yo voy a enseñar. Y lo que enseño es de que efectivamente el mundo evangélico está plagado de costumbres grecorromanas. No suena bien, pero es la verdad. O sea, no es mentira, es la verdad. O sea, el pueblo que cree en la Biblia debería parecerse más al pueblo de Israel que a cualquier otro pueblo, en ciertas maneras de desarrollar la fe y de vivir, y con sus matices culturales de cada pueblo. Así Pablo lo trabajó y lo permitió y así se vivió. Yo, por ejemplo, hay muchas cosas que todavía tengo que cambiar. Hay cosas que yo tengo de mi religión judaica
que todavía son babilónicas o que son helénicas, que viene a ser, helénico quiere decir griego. Y el mundo evangélico, pues ahí tienen. Y ustedes tienen la carga anglosajona, porque el evangelio que se predicó en Latinoamérica viene plagado también de ciertas culturas anglosajonas, de Inglaterra y de Estados Unidos. Pero hay algunas cosas que ya se han vuelto como leyes. Esa es la parte que yo no digo que se tiene que cambiar. Yo no acepto, yo no me sujeto, yo, Benjamín Crepoxman, yo no las promuevo. No es como yo no promuevo, por ejemplo, el corte del prepucio, pero tengo amigos míos que sí proponen y dicen, no, tiene que ser porque está escrito. Le digo, no, no tiene que ser. ¿Es malo? No, al contrario, es bueno cortarse el prepucio. Es muy bueno, porque es bíblico, o sea, el Señor lo promovió, pero no es una condición para caminar con el Señor o para desarrollar la fe que el Señor nos ha dado, ¿no? Hay una serie de cosas en nuestras fiestas, hay un montón de cosas que no son bíblicas, ¿no? Pero las fiestas son del Señor y se deberían celebrar en Yeshua y se deberían recordar, o si no, pues borrémoslas de la Biblia y leamos solo el Nuevo Testamento como hicieron por siglos los católicos, para poder desarraigar las raíces de nuestra fe, que son realmente hebraicas, ¿no? Saquémoslas, pero bueno, cada uno. Yo personalmente todavía estoy en mi proceso. Yo no creo ni creo yo que sea la persona indicada para decir, saquen esto, pongan lo otro. Pero sí puedo decir algunas cosas con propiedad, ¿no? Te pongo un ejemplo así y vamos a hablar de eso. Si quieren, en 2 semanas traigo una lista. Hablemos un ejemplo perfecto de lo que es grecorromano. ¿De dónde viene el uso de los púlpitos? ¿Por qué razón siempre tiene que estar en la parte alta el predicador y en la parte baja la plebe, la chusma o, como lo llamaban los católicos, o ay caramba, se me fue la palabra. Hay una palabra que también usamos, yo me considero evangélico, por si acaso. Me pongo el sombrero generalmente cuando viajo o cuando hablo con los judíos. De repente tengo que defender mucho a mis evangélicos, a quienes amo con todo mi corazón. Y tenemos nuestros errores los evangélicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros decimos que los fieles, ¿no? Como hace un rato hablábamos. Entonces, no, eso no es bíblico, no es bíblico pararse en alto y hablar y la manera endiosada y así como un rey que se comportan los rabinos o los pastores evangélicos, eso es fuera de la Biblia, ¿no? Y a mí, yo trato siempre de evitar eso. Me cuesta, ¿eh? Porque cuando soy tan sencillo y todo, como ya están entrenados los hermanos cristianos, piensan que uno es como muy simple, como que uno es demasiado, como que uno no se da su lugar y punto, te termina al final faltando el respeto. Pero es falta de cultura y falta de entendimiento de las enseñanzas. Entonces, es algo que tenemos que, por ejemplo, promover, ¿no? Entonces hay que decir, el púlpito no es bíblico. En ninguna parte de la Biblia dice que hay que usar un púlpito, que un pastor tiene que comportarse como el gerente de una empresa. O sea, al contrario, hay que acercarse, ¿no? Lo que es muy, muy griego es alquilar locales y generar reuniones, ¿verdad? O poner una sinagoga súper lujosa donde vienen todos los judíos de la comunidad. No, lo que enseña la palabra es que en las casas debemos establecer un trabajo sacerdotal como padres y desarrollar un trabajo realmente espiritual. Y eso nos puede ayudar a hacer mejor nuestras reunioncitas en algunos locales, alguna sinagoga, lo que quieran, porque eso es algo que el hombre inventó y que hemos recibido. Esa es una de tantas. Y termino con la última, que Yeshua era rubio. He escuchado personas que se han enojado. Ahora ya no, ya aprendieron porque los mesiánicos han metido mucha información en internet y todo. Pero hace 20 años, cuando yo les decía que Yeshua no era rubio, se enojaban. O quieren sostener a rajatablas de que Yeshua era pobre, ¿no es cierto? Entonces una persona que entiende el contexto se da cuenta que José y María, no, y por supuesto Yeshua, de ninguna manera fueron pobres jamás. Bueno, pues ahí tienes, 14 minutos. Bueno, con mucho cariño, ¿eh? Shalom. Ok, shalom, hermano Abel, bendiciones. Interesante que podamos dialogar de este punto, aunque no tiene nada que ver con el tema, sino fue sobre una pregunta que me hicieron. Sí me gustaría también de que a lo mejor pueda aportar algo, ¿no? Sobre el tema que se habló acerca de la situación en Medio Oriente, porque todas estas perspectivas ayudan a que todos los creyentes, los ministros, podamos eh, enseñar
compartir con mayor completitud nuestro mensaje. Bueno, este último mensaje pues es bastante explosivo, ¿verdad? Y yo estoy, pues, pienso diferente, ¿no? Ahora, yo me imagino que usted está hablando desde su postura. Supongo que usted está diciendo, no es que usted tenga la razón, sino que es lo que usted entendió de la palabra. Y entonces yo también desde esa posición, no digo que yo tenga la razón, es lo que yo he entendido de la palabra. Y por eso los hermanos del grupo están viendo y están escuchando y están analizando y pueden opinar también. Este, em, esa figura de que la ley pasó y a partir de la cruz hay gracia, yo la he descartado ya hace bastante tiempo en mis estudios. Yo creo que la gracia empieza en el capítulo 1 de Génesis y se fortalece aún más en el capítulo 3 cuando el hombre cae y Elohim le narra el futuro que va a tener la humanidad y las posibilidades de ser restaurado. Em, Creo de que el pueblo de Israel es la bendición más grande que le ha podido pasar a usted. Y voy a leer en un momento completamente el capítulo 11 de Romanos para que usted lo pueda meditar y lo pueda analizar. Otra cosa que creo es que ese grupo de líderes que había en el judaísmo eran colocados por Herodes. Herodes era idumeo, un enemigo de Israel, y él había colocado ese Sanedrín, lo cual significa que eran o judíos corruptos o idumeos que estaban haciéndose pasar y se habían convertido al judaísmo, igual que él, para dominar el pueblo y poder coludirse con Roma. Hay muchísimas posibilidades de que así sea, ya que el mismo rey lo era. Él mató, Flavio Josefo explica que él mató a todo el Sanedrín y colocó a Anás y posteriormente a Anás colocó a Caifás. Mi opinión personal y creyendo de que la Biblia es un libro de contexto general y total para enseñanza de todos, yo diría de que los fariseos y y sin embargo esa gente seguía siendo parte de Israel, porque ahí había también un remanente desquiciado que estaba detrás de todas estas situaciones de poder, que lo vemos en todos los lugares y lo vemos en todos los grupos religiosos. Y siempre el pueblo sufriendo, por eso Yeshua siempre fue muy amante con el pueblo. Este, de tal manera que mi opinión es que estos grupos a los cuales se refiere Yeshua y les habla, y no sé si usted quiere decir esto, pero lo he escuchado varias veces, de que ahí Yeshua está hablando a los judíos como si fueran unos degenerados. Por eso Hitler mató a los judíos, por esas explicaciones de Martín Lutero, de que los judíos eran unos degenerados, unos perversos, cuando el degenerado era Martín Lutero, que siguió viviendo con la Iglesia Católica y asistió a 13 concilios vaticanos y fue usado por la Iglesia Católica al punto que hoy vemos el fruto. La iglesia luterana casa homosexuales, tienen sacerdotisas lesbianas, y usted entra a sus concilios, entra a sus templos y son como una iglesia católica, solo le quitaron los... Y obviamente de ahí viene la palabra hermanos separados. Y esas son infiltraciones que hay dentro de la iglesia evangélica, que vienen de la iglesia católica muy astutamente planificados, y de lo cual ustedes, todos los creyentes evangélicos, se pueden liberar si se quitaran ese antifaz y miraran la historia del cristianismo y sus conceptos doctrinales con un poco más de perspectiva hebrea, que no tiene nada que ver con el pueblo de Israel, tiene que ver con el tiempo, época y entorno en el cual se escribió la palabra. Entonces, vuelvo a repetir, yo cuando veo que Yeshua habla con estos líderes, no está diciéndole, hey, cristianos modernos del siglo XX, miren cómo yo les hablaba a los líderes, no sé, quizá me he equivocado, usted me corrige, que eso es lo que podría interpretarse. Mira lo que quiere decir esta gente. No, 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 no. Usted tiene que agarrar la Biblia, creo, así me han enseñado a mí, ¿no? Y así es como yo la practico, y ponerla en su vida. Entonces, cuando el Señor habla, como yo soy pastor, por ejemplo, yo soy pastor, soy maestro y todo eso, cuando el Señor habla a un líder, yo siento que me está hablando a mí. Yo he estado viajando por el mundo y he entrado a iglesias pentecostales, iglesias metodistas, iglesias de movimiento, una cosa de movimiento misionero mundial, algo así, y he visto exactamente el mismo espíritu que podía ver en la palabra cuando el Señor hablaba con estas personas que eran autoridad. El Señor ama mucho al pueblo de Israel y siempre lo amó.
y ninguno de los gentiles en las naciones hubiera dejado de ser gentil y hubiera recibido a Yeshua si no fuera por la defección de los hebreos. Es gracias al pueblo hebreo que hemos recibido, todo el mundo hemos podido recibir el mensaje de Yeshua. Entonces yo diría que el ejercicio que debemos hacer es cada vez que se le habla a los fariseos, se está hablando al concilio de pastores de su ciudad. Si usted vive en una ciudad y va a un concilio de pastores y usted abre un poquito sus ojos espirituales y respire el aire espiritual, va a ver que es un concilio igual al que vivía Caifás y su grupo en el Sanedrín. Está en una crisis muy grande el cristianismo, necesita hacer cambios. Y somos todos hermanos, y es como en ese tiempo todos eran Israel. El pueblo que sufría, el Sanedrín y todos seguían siendo Israel. Igual, hoy el cristianismo, todos somos hermanos, todos somos hijos de la misma mamá, que nació en Roma. O sea, el cristianismo que practicamos en Occidente vino por Roma. Todos los documentos que tenemos, las bases doctrinales, aunque luego han sido más o menos modificadas, son romanas, no son hebraicas. Deberían serlo, ¿no es cierto? Entonces todos tenemos esa trascendencia. Y el Señor lo permitió así. Yo no voy a cuestionar al Señor. Él lo permitió así. Sé cómo permitió de que el pueblo hebreo esté completamente infiltrado por el pensamiento helénico y el concepto babilónico, la religión judía. El cristianismo tiene muchísimo. Si se descuida un poco el mundo evangélico, termina siendo ya pronto una religión. Tiene que haber una reforma. Tiene que haber una rebeldía en contra del sistema y el status quo que hasta ahora nos ha funcionado. El hecho de que haya funcionado y haya habido gracia y misericordia del Señor no quiere decir que pueda haber algo mejor. Y eso va a venir a través de una autocrítica, de aceptar que Cash Luna, todos los que critican las personas conservadoras, a mí me encantan muchas enseñanzas de Cash Luna y son buenísimas. Y hay otras cosas pues, que le puedo criticar, como también lo puedo criticar a usted, hermano Abel, o usted me puede criticar a mí, o Cash Luna me puede criticar a mí. Son personas que están dentro de nuestro cuerpo y forman parte de nuestro sistema y son hijos de nuestras propias doctrinas. Y eso lo tenemos que aceptar y así es como podríamos ser Pienso yo, bueno, es mi opinión, es mi opinión. Yo no separo Antiguo del Nuevo Testamento ni creo que hay gracia y ley. Todo eso que condena a Israel, hoy por hoy también condena a la iglesia. Y si alguno de los creyentes se van a ir salvos o muchos, si no cumplen lo que está escrito en la palabra, viven una vida miserable, como la vemos en muchos creyentes que no lo quieren aceptar. Por ejemplo, un solo ejemplo, la cantidad de divorcios. Es una prueba, es un fruto de la falta de Torah, la falta de palabra del Señor. Es mi opinión, ya que entramos en ese tema. Ese es con respecto a su audio 3. Los otros los voy a responder después. Shalom, amado pastor Jesús Reyes. No, pues así usted, como todos los pastores, ¿verdad? Tiene un corazón precioso en este grupo y muy lindo su testimonio, muy maravilloso. Eh, y gracias por sus palabras y no deseo decir de enfatizar de que hay enseñanzas grecorromanas de eh, de manera preponderante, ¿verdad? En nuestro mundo evangélico, al cual yo pertenezco también. Es una autocrítica para ciertas cosas que pueden cambiar, este, y, y, y la verdad es de que no es mi deseo tampoco comparar, hacer la comparación o hacer semejante a la Iglesia Católica con nuestros hermanos. La Iglesia Católica está llena de gente buena y conozco incluso gente llena del Espíritu, del Ruach HaKodesh. He hablado con ellos, los he visto. Falta nomás que salgan completamente de ahí. El problema es el Vaticano, las doctrinas y los manejos que ellos han hecho para controlar el mundo y ciertamente tienen una influencia increíble. Y hoy por hoy prácticamente lo de los fieles ya quedó como en segundo plano, ¿no? Es un plano importante, pero en segundo plano. Hay algunas cosas que ellos manejan mucho peor y hay muchas cosas criticables y sería digno de toda una enseñanza de algún hermano que sea experto en esto. Yo solamente quedarle agradecido por sus palabras y no tenemos que pensar igual en todo, pero sí estamos juntos en el amor a Israel, en el amor a la tierra prometida, juntos en el respeto y el amor a nuestros siervos, nuestros hermanos
pastores que trabajan fuertemente en la obra, sobre todo en México, donde ha habido tanta persecución de la Iglesia Católica. Eso, maravilloso, y que espero haber aportado para usted un poco acerca de lo que es, dejando de lado mis apreciaciones sobre las influencias grecorromanas, lo que pude aportar sobre la perspectiva, la situación en Medio Oriente. Espero que haya sido de fruto, de bendición, y que podamos seguir compartiendo por este medio. Un abrazo fuerte, pastor. Un abrazo fuerte. Shalom. Shalom, amado Abel. Bendiciones. Bueno, con respecto a estos dos audios que grabaste, solamente decirte de que Israel no está bajo maldición. Israel es una bendición grande para la historia del mundo. Como tú lo dijiste, hasta el día de hoy Elohim ve por él. Entonces, lo que pasa es que Israel no tuvo revelación del Mesías, pero hay varias razones por las cuales no la tuvo. Como diría, yo diría que una muy buena parte, sin hablar de porcentajes exactos, de cristianos no tienen al Mesías, no tienen su palabra. Pasa, pero eso no descalifica al pueblo. Dice Yeshua, Elohim siempre me reserve un remanente. Pero el cristianismo, el judeocristianismo o el cristianismo moderno domina el mundo a través de los Estados Unidos y de algunos países europeos. Y está en pugna con el ateísmo y el anarquismo chino, y el ateísmo comodín de Rusia están en pugna. Y entre ellos están peleándose quién se gana a los musulmanes ricos, ¿no? Un pueblo tan poderoso como el pueblo árabe terminó siendo ricos sentados en un banco de oro, ¿verdad? Disfrutan la riqueza, pero no hay sabiduría. Sin embargo, el pueblo de Israel es hora de la sabiduría, lo cual quiere decir que las personas que vivimos en Israel, de alguna manera el Señor ha permitido que pueda haber ese requisito, esa información genética que ha quedado en un apellido, en un nombre. Deben haber algunos truanes, deben haber algunos falsos también. Pero incluso los científicos judíos dicen de que sí, sí se puede saber quién es Cohen, quién desciende de Aarón. No tengo el estudio exacto, pero debe tener sus fuentes. Eh, Ahora, la mayoría de los judíos, creo yo, no pueden demostrar genéticamente que son judíos. Es por esa razón de que, entonces, ser judío, ser hebreo, tiene que ver también con una identidad y con una convicción. Pero el Señor sí ha cumplido y ha guardado su tierra. Cuando dijiste de que no hay tierra prometida, no, tampoco entendí. Porque entendemos que en 1948, entonces Israel tomó la tierra y ahora tomó Jerusalén, falta nomás que tome el muro, el monte. Tomó la tierra, C48, 67, tomó Jerusalén, que la tiene ahora. Ahora falta que tome el monte. A lo mejor lo va a tomar el judío Yeshua y va a tomar el monte y se va a terminar de cumplir completamente todo el propósito de la tierra. Pero en cuanto al pueblo de Israel, nada más yo te invitaría y les invitaría a que vean todo lo que Israel ha inventado. También ha hecho cosas malas, pero no queremos hablar de eso, ¿verdad? Queremos hablar de lo bueno. Que lo más bueno, lo más bueno, lo más bueno que es que la Biblia que tenemos la escribieron ellos. Lo más bueno que tenemos es que nos dieron al Mashiach, a nuestro único Rey y Salvador. Lo más bueno que tenemos es de que Israel, la tierra, sigue siendo el lugar donde va a volver nuestro Mashiach a reinar. Y hoy por hoy, vuelvo a repetir, la penicilina, la ampicilina, los avances tecnológicos en los ámbitos de la ciencia, médica, oftalmológica, no sé, todo lo que queramos, los judíos han sido usados por el Señor conforme dice su palabra. Y no es algún tema que hablo mucho, ¿no? Porque suena como jactancia, simplemente estoy tratando de argumentar el hecho de que Israel sigue siendo una bendición y lo seguirá siendo. Y no hay que meterse con Israel, porque el que se mete con Israel se mete con Elohim. Y ahí tenemos que tener cuidado con eso, porque si una persona está cubierta por Yeshua, porque camina con Yeshua, porque es discípulo de Yeshua, difícilmente va a atacar a Israel, porque tiene revelación del Ruach y sabe que tenemos que trabajar juntos.
y tenemos que estar juntos. La iglesia o el cristianismo no va a llegar a ningún lugar sin los judíos creyentes que participen en estos últimos tiempos, según Efesios 2. Y si la iglesia no mira hacia Israel y entiende sus cumplimientos proféticos, es una iglesia que, aunque es primogénita, como yo la llamo, para mí los cristianos son primogénitos en la casa del Señor, no los judíos, no va a cumplir su papel de primogénito, va a seguir siendo vergonzoso. Entonces hay que mirar hacia Israel como un elemento profético para entender los tiempos. Y eso implica también mirar la Biblia también en una perspectiva más hebrea que antes, por lo menos, no tan occidental. Y lo estoy viendo en muchos siervos. Israel es y será siempre una bendición para la humanidad, porque en Israel están las marcas del Mashiach, y en Israel está el espíritu de Elohim, y resurgirá como los huesos secos tarde o temprano, y por eso los cristianos tienen que orar. Los cristianos solo deben agradecer de Israel, orar por Israel, pedir por Israel, aunque los judíos nos portemos mal, aunque a veces los maltratemos, aunque nos equivoquemos, la iglesia lo único que debe hacer es orar, clamar por Israel, porque ciertamente se va a repetir lo que siempre ha habido, persecución contra el pueblo de Israel. Aunque en mi opinión es que en la persecución que viene también van a entrar los creyentes y va a haber un tiempo donde van a estar juntos en esa persecución. Es mi opinión personal y cuando quieran me invitan de acá a 2 o 3 meses y la sustento. Pero espero que no nos pongamos a hablar de eso, pues entonces nos vamos por otro debate. Entonces en el siguiente audio voy a leer el capítulo 11 de Romanos. Digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? Romanos capítulo 11. De ninguna manera, en signos de admiración. Porque también yo soy israelita, dice el escritor de este libro, que entendemos es el apóstol Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Elohim a su pueblo que eligió de antemano? ¿O no sabéis qué dice la escritura sobre Elías? ¿Cómo invoca a Elohim diciendo contra Israel? Señor, mataron a tus profetas y destruyeron a tus altares, y yo he quedado solo y buscan mi vida. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me ha reservado 7.000 varones, quienes no doblaron rodilla delante de Baal. Así pues, aún en el tiempo presente, ha surgido un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. ¿Qué pues? Lo que busca Israel no lo logró. No lo logró, pero los escogidos lo lograron y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Elohim les dio espíritu de estupor, ojos para que no vean y oídos para que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, conviértase su banquete en lazo y en trampa, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para no ver y dóblales continuamente la espalda. Digo pues, versículo 11, ¿acaso tropezaron para caer? En signos de admiración, de ninguna manera, pero con su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y si su transgresión es riqueza del mundo y su fracaso la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Por si de alguna manera, pueblo, puedo provocar a celos a los de mi carne y salvar a alguno de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión, sino vida entre los muertos? Y si la primera, por esto es lo que hay que orar. Versículo 16, y si la primera porción es santa, también la masa restante, y si la raíz es santa, también las ramas. Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, o sea, fuiste injertado entre ellas y llegaste a ser copartícipe de la raíz de la rica savia del olivo, copartícipe junto con el pueblo de Israel, la savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por tu incredulidad, por incredulidad, perdón, versículo 20, por incredulidad fueron desgajadas, y tú por la fe estás firme. No seas arrogante, sino teme, porque si Elohim no eximió a las ramas naturales, es decir, al pueblo de Israel, tampoco a ti te eximirá.
Mira pues la bondad y la severidad de Elohim. Severidad para con los que cayeron, pero bondad divina para contigo, que ahora estás injertado en el olivo, y ese olivo es hebreo. Si permaneces en la bondad, de otra manera, tú también serás cortado. Para los que creen que la salvación es ya, aunque estés injertado ya, no pasa nada. Versículo 23, y aún ellos, si no continúan en incredulidad, serán injertados, porque poderoso es Elohim para injertarlos otra vez. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo cultivado, Elohim cultivó su pueblo, cultivó todo lo que significa Israel, la Torah, los pactos, el Mashiach, sobre todo lo más importante. Es un todo, no es solamente el Mashiach, es ese olivo, consiste en todo. Y tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo salvaje o silvestre. Las naciones, pues, como lo dije al comienzo de mis audios, coma, y, y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo cultivado, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Por eso cuando un judío conoce a Yeshua, el Señor le da revelaciones poderosas, aunque su corazón tiene que ser de siervo, porque ya no es el primogénito es el olivo, son las ramas injertadas. Versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos, que un endurecimiento parcial ha ocurrido en Israel, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que libertará a Jacob de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Ciertamente, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Así que mejor calladito, me veo más bonito. Pero en cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Elohim. Porque si, como vosotros en otro tiempo fuiste desobedientes a Elohim, pero ahora en la desobediencia de ellos, de los hebreos, habéis tú alcanzado la misericordia. Versículo 31, así también ahora estos fueron desobedientes para que por la misericordia mostrada a vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque a todos encerró Elohim en desobediencia para tener misericordia de todos. Versículo 33, oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría, del conocimiento de Elohim, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea recompensado? Porque porque de él, por él y en él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Amén. De tal manera que yo lo que creo es de que ese Elohim del que habla la Biblia es Yeshua. Así que el que cuidó a Israel y el que protegió a Israel es Yeshua. Y eso va a ser una gran revelación para el pueblo de Israel cuando llore amargamente y sepa que la zarza ardiendo, el ángel del Señor, el chofar de Sinai fue Yeshua. Y así que Yeshua tiene una presentación y viene a defender a su pueblo con ira contra los perversos y los malvados, que espero que hayan muy pocos evangélicos entre ellos de estas congregaciones donde probablemente se ha ido el espíritu, de las cuales a veces hablamos mal. Debemos orar muchísimo por ellos, porque son nuestros hermanos, porque son nuestra responsabilidad también, por lo menos para intercesión y para enseñarles la palabra. Así que pienso yo de que deberíamos hacer una revisión de todo esto y pensar que por todos los lados la costa no está muy buena, que digamos, y empezando por nosotros mismos. Así que ese sería mi aporte para los otros dos audios de eh, mi amado pastor Abel. Shalom.